Las últimas semanas en Italia se vivieron momentos de tensión, sobre todo en el sur de Italia, con múltiples protestas que son el comienzo de unas cuantas protestas en contra de la medida aplicada por Giorgia Meloni, la primer ministra de Italia, que decidió eliminar lo que es la renta básica en Italia para casi 170.000 familias. La renta básica es algo similar a lo que nosotros conocemos como una ayuda social, un plan social, como los tan famosos planes sociales que tenemos en Argentina. Una ayuda para las familias más vulnerables, para las familias más necesitadas, para evitar que estas familias cayeran en la pobreza en Italia. Entre el 2018 y el 2019 se les comenzó a ofrecer esta serie de subsidio. Luego vino la pandemia. A partir de allí, un gran número de familias se vieron beneficiadas por esta ayuda social y continúan al día de hoy teniendo esta ayuda social. Hace ya unas semanas, Giorgia Meloni anunció por SMS, por mensaje de texto, que esas ayudas sociales iban a ser completamente eliminadas. Lo que busca Giorgia Meloni es eliminar las ayudas sociales y cambiarlas por empleo. Que más personas dejen de verse beneficiadas justamente por parte de un subsidio del gobierno y salgan a trabajar, lo cual es completamente lógico. ¿Qué es lo que está pasando? Muchísimas familias, padres, gente mayor, gente que obviamente no tiene trabajo, que no tiene para pagar el almuerzo, una cena, salió en contra de esta medida. Sin embargo, Giorgia Meloni, como les decía al inicio, lo que busca no es una guerra contra la gente pobre o contra las familias más vulnerables, sino lo que busca es que más gente se vea no beneficiada por el gobierno, sino por el contrario, que salgan a buscar empleo, poder ayudarlos a encontrar empleo. Lo que dice Giorgia Meloni es: no hay que darles dinero, no hay que darles un subsidio, hay que ayudarlos a encontrar trabajo. Así que en este video les quiero hablar de todo lo que está sucediendo en Italia. Vamos a ir descifrando un poquito cuál es la situación, cuáles son las medidas nuevas, qué es lo que piensan ustedes. Al final quiero que me dejen sus comentarios comentándome si están a favor, si están en contra, cómo lo podrían solucionar ustedes. Cada vez son más los países que en este momento están empezando a cambiar un poco las medidas en cuanto a la migración, en cuanto a los subsidios. Son cada vez más los países que están empezando a volcar para el lado de políticas de derecha. Como les decía, por un lado, Giorgia Meloni anunció la eliminación de este subsidio de la renta básica, en donde 170.000 familias van a dejar de recibir ese subsidio. Ese subsidio, estamos hablando de aproximadamente 570 euros por persona. Imagínense en un grupo, en un núcleo familiar de 4 adultos, estamos hablando de 2.000 euros que reciben nada más que de parte del gobierno, ¿sí? Presten muy atención a los números. Lo que va a hacer Giorgia Meloni al momento de eliminar este subsidio, esta renta básica, lo va a cambiar por un lado por un subsidio específico para aquellas personas realmente necesitadas y que no puedan trabajar por alguna discapacidad, porque son mayores de 65 años y no consigan empleo. Es decir, todas estas familias que en el grupo familiar no haya ni una persona con discapacidad o ni una persona mayor de 65, se va a eliminar esta renta básica, lo cual a este subsidio lo llaman subsidio de inclusión. Por otro lado, se va a hacer una especie de subsidio también de capacitación y formación, que va a ser un monto aproximado de 350 euros para aquellas familias que no tienen empleo, aquellas personas que no tienen empleo, que lo van a poder recibir durante un año. Y esto es importantísimo porque desde el 2018 que se aplicó esta medida, esta renta básica para las familias que no tenían empleo, el problema y la razón por la cual Giorgia Meloni decide eliminar este subsidio, esta ayuda social, es porque muchísimas familias hacía ya 3 años que estaban cobrando esta ayuda social, que estaban recibiendo esta ayuda por parte del gobierno y que encima se habían dado el lujo de rechazar ofertas de empleo, de rechazar ofertas laborales. Entonces Giorgia Meloni dijo: basta, de ahora en más
van a recibir 350 euros para formación y capacitación. Se los va a ayudar justamente a buscar empleo, los van a formar, a capacitar para que puedan ingresar, integrarse en el mercado laboral, lo cual está perfecto. Son personas que durante 3 años salieron del mercado laboral. Reintegrarse, reinsertarse, no es tarea fácil. No es fácil cuando vos estuviste durante 3 años parado y durante 3 años no estuviste ejerciendo, no tenés ningún tipo de experiencia, no tenés nada que puedas demostrar en tu currículum, no tenés recomendación de antiguos empleadores, no tenés absolutamente nada durante esos 3 años. Entonces, lo que se les va a ofrecer es una formación y capacitación para volver a insertarse laboralmente. Esto es un poco lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con el tema de los subsidios. Estamos muy acostumbrados en muchísimos países a trabajar unos pocos para sustentar miles de personas, millones de personas que deciden sentarse en un sillón, quedarse en la casa mirando Netflix, chateando, usando el WhatsApp y demás, en lugar de tener que salir a trabajar. Es el sueño de todos, tener tu casa, tus hijos, tu auto, tu coche, irte de vacaciones, que encima el gobierno te pague por mirar Netflix, por no hacer nada. Italia dijo basta, esto hasta acá llegamos, acá se acabó. Sin ir más lejos, en España está pasando algo muy similar. Es uno de los países con mayor tasa de desempleo. Sin embargo, hay una oferta laboral impresionante, hay muchísimas empresas, sobre todo, por ejemplo, empresas de construcción, constructoras, que dicen no puedo creer que hayan 3 millones de parados y sin embargo no consigamos gente. Hay muchas personas que prefieren no trabajar y recibir un subsidio, recibir el paro, como se lo llama en España, o un subsidio de desempleo, como pasaba en Italia, como pasa en Argentina, en lugar de insertarse laboralmente, en lugar de salir a trabajar. Para muchas personas incluso reciben más subsidios, más dinero, quedándose en la casa sin hacer nada, que lo que recibirían yendo a trabajar. Estamos de acuerdo en que hay que construir trabajo, hay que hacer trabajo. Si no hay trabajo, obviamente no hay dónde meter a toda esa gente. Es importantísimo, obviamente, que los gobiernos generen empleo, que capaciten a las personas, que formen a las personas, pero también habla de una sociedad aplastada, de una sociedad cómoda, de una sociedad que durante muchos años se las alimentó a base de subsidios y que hoy por hoy cuesta muchísimo sacarlos de la casa y ponerlos a trabajar. Salieron muchísimas personas a hacer protestas, sobre todo en Sicilia, en Nápoles, a hacer protestas contra la medida aplicada por Giorgia Meloni en base a esta eliminación de la renta básica, con lo cual salieron básicamente a atacarla, a decirle de todo. Cuéntenme ustedes a ver qué es lo que piensan, pero básicamente, si en una familia hay una persona que no puede trabajar porque tiene una discapacidad, si hay una persona que no puede trabajar porque es mayor de 65 años y por edad no consigue trabajo, esas personas van a recibir un subsidio. Por el otro lado, si en la familia hay personas que no consiguen empleo, por la razón que sea, se les va a ofrecer, como les decía, estos 350 euros para formación y capacitación únicamente por un año. O sea, no estamos hablando de subsidios que van a ser eternos, donde la gente comienza a acostumbrarse a no trabajar porque reciben una ayuda por parte del gobierno. Acá va a tener un principio y un fin. Durante un año vas a recibir esta ayuda, te vamos a capacitar, te vamos a formar, pero durante un año tenés que poder conseguir empleo. Si no conseguiste empleo, esa ayuda se corta. Por otro lado, como si eso fuese poco, a las familias más vulnerables se les va a dar la posibilidad de pedir una prórroga a esta medida y seguir recibiendo este subsidio, esta renta básica, hasta fin de año. A partir de fin de año, únicamente las familias más vulnerables que tengan un ingreso por familia menor a los 10.000 euros anuales, se les va a dar una especie de subsidio únicamente durante un año para poder subsistir, para poder salir adelante. Pero ante la primera oferta laboral rechazada, ese subsidio se cae, ese subsidio se cancela, lo cual me parece perfecto, porque en muchos países empiezan con el tema del paro, con el tema del subsidio, empiezan a darles ayudas económicas. No hay que darles ayudas económicas. A la gente, cuando le das un subsidio, una ayuda económica, no lo estás ayudando, al contrario, lo estás perjudicando, porque lo único que logran los gobiernos con estos subsidios es generar comodidad, generar aplastamiento, hace que vos no tengas que salir a buscar trabajo, hace que vos no tengas que pensar, que no tengas que
crear o pensar estrategias para conseguir un empleo, para tener creatividad. Cuando no podés conseguir un empleo en relación de dependencia, tenés la posibilidad de empezar a ofrecer un servicio, algo que sepas hacer y empezar a generar ingresos. Hoy en día se pueden generar ingresos online. Podés ofrecer servicios dentro de oficios: carpintero, plomero, gasista, electricista, instalador de aires acondicionados. Hoy en día hay de todo para hacer. Pero cuando los gobiernos te dan este subsidio, uno comienza a quedarse en la casa, comienza a aplastarse. Buscas oferta una vez, buscas ofertas 2 veces, te dijeron que no, te cancelaron otro, no te llamaron de otro, y uno comienza a aplastarse, a chancharse, como decimos en Argentina. Dejas de buscar y te quedas en tu casa mirando Netflix, porque total sabes que todos los meses recibís una ayuda por parte del gobierno. Con lo cual, no los estás ayudando, sin duda los estás perjudicando. Esto me parece importantísimo. Las ayudas sociales tienen que ser temporales, durante un tiempo. La necesitas hoy, te la doy hoy. Pero después salí a buscar trabajo, salí a generar ingresos, salí a utilizar la cabeza, a pensar, a tener creatividad, salí a trabajar. Incluso deberían pedirte que hasta devuelvas esa ayuda. Por ejemplo, en Países Bajos tenés subsidios de todo tipo, tenés ayudas de todo tipo, tenés ayudas hasta para que tus hijos estudien. Pero una vez que tus hijos finalizan la universidad o finalizan sus estudios, le tienen que devolver peso por peso, euro por euro al gobierno de todo lo que estudiaron. Lo cual está perfecto, yo te doy, yo te presto. Pero una vez que empieces a generar, me lo tenés que reintegrar, me lo tenés que devolver. Eso es una forma también de que la persona valore lo que se le dio y que lo pueda retribuir, lo cual no me parece para nada mal que tenga una fecha de caducidad. Te damos la ayuda por 1 año, al año se corta. El gobierno de Meloni suprime la renta ciudadana que benefició a 2.8 millones de personas en Italia en la primera mitad del 2023. Estamos hablando de 2.8 millones. La supresión de la renta ciudadana, una ayuda destinada a familias de bajos ingresos, como les comentaba hoy, está generando controversia en Italia. El gobierno Meloni anunció a través de un mensaje de texto la retirada de este subsidio a 169.000 familias en riesgo de exclusión desde septiembre, según recoge EFE, mientras que los núcleos familiares con miembros discapacitados menores o mayores de 60 años con bajos ingresos la dejarán de percibir a final del año. Acá les quiero mostrar, el 4.7% de la población italiana se beneficiaba de la ayuda. Los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Italia muestran que casi 1.3 millones de núcleos familiares, integrados a su vez por unos 2.8 millones de personas, el 4.7% de la población italiana, percibieron la renta o pensión ciudadana en al menos una mensualidad durante la primera mitad del 2023. Siendo la cuantía mensual media de esta ayuda de 550 euros por beneficiario. Lo que les decía hoy, en un núcleo familiar de 4 personas, de 4 adultos, donde los 4 deberían trabajar, si reciben 550 euros por persona, estamos hablando de 2.000 euros por familia. En concreto, en junio del 2023, recibieron la renta o pensión ciudadana 1.1 millones de hogares con 2.12 millones de personas por un importe medio de 565 euros. Miren el gráfico, la cantidad de personas que hacían uso de esta renta básica. La mayor proporción de beneficiarios de la renta ciudadana se encontraban en el sur geográfico de Italia y las islas, lo cual tiene lógica porque es la zona más vulnerable o pobre de Italia. En campaña fue percibida durante al menos un mes entre enero y junio del 2023 por 289.687 hogares con 710.000 personas, lo que es lo mismo del 12.7% de su población según los cálculos de Neutral.es. Miren, acá ven por ejemplo la población beneficiada de la renta o pensión ciudadana por regiones. Palermo, en Nápoli, que es donde se vieron todas las protestas las últimas semanas. Nápoli, la región de Sicilia, Calabria, Palermo, toda esta zona, fueron donde más se vieron perjudicados por esta medida aplicada por Giorgia Meloni. El podio lo completa la isla de Sicilia, la región de Calabria, al beneficiarse de este subsidio el 12.2% y el 10% de sus habitantes respectivamente. Por el contrario, el porcentaje de beneficiarios por la renta de ciudadana en regiones del norte,
como Adigio, Véneto, Valle de Aosta, era de debajo del 1.5 de la población, fíjense. En el norte es la zona más, obviamente, la más rica de Italia, donde hay más trabajo, donde hay más posibilidades, donde los salarios son más altos, pero también claramente donde encontramos la gente trabajadora. Fíjense, la zona sur de Italia es la zona más vulnerable, la zona más pobre, la zona que también quedó más complicada post pandemia, pero es la zona donde más ayudas solicitaban. El gobierno Meloni prevé sustituir la renta básica por las dos nuevas herramientas, como les comentaba al inicio. Un subsidio de inclusión que entrará en vigor a partir de enero del 2024 para las familias en las que hay al menos un menor, una persona con discapacidad o un mayor de 60 años. Y por el otro lado, el apoyo a la formación y el trabajo, una ayuda que establece restricciones más estrictas para la concesión y obliga a la búsqueda activa de empleo. Así que, como ven, esta es la situación que está pasando en Italia. Así que como ven, esta es la situación que se está viviendo hoy en Italia con las medidas de Meloni. No me parece errada la medida que ha tomado Meloni, me parece que, como les decía al inicio, dándoles un subsidio a las familias y que sea eterno, uno no los ayuda, al contrario, los perjudica, hace que esas personas no salgan de su zona de confort, no salgan de su casa, no salgan de Netflix y no vayan a buscar empleo. La gente necesita motivación. Obviamente se necesita que por parte del gobierno se genere más empleo, que se generen más industrias, que se generen más puestos de trabajo. De lo contrario, también estamos complicados. Muchas personas en Italia dicen que no hay trabajo. Eso no es tan así. Pasa lo mismo en España. En España te dicen no vengas, no hay trabajo. Y la realidad es que hay muchísimas ofertas laborales. Sin ir más lejos, las constructoras son una de las industrias, uno de los sectores más perjudicados, necesitan personal y no consiguen mano de obra cualificada, no consiguen mano de obra capacitada, formada. Todo el sector de turismo, hotelería, servicios es otro sector que post pandemia empezó a aumentar nuevamente. Este año hubo una cantidad de turismo impresionante, el índice en cuanto al turismo aumentó de una manera impresionante y aún así muchos restaurantes, hoteles tenían que tener parte del hotel o del restaurante cerrado, clausurado, bloqueado, como quieran llamarle, porque no daban abasto con el personal. Tenían que tener la terraza cerrada porque no tenían gente para atender esa zona del restaurante. Entonces me parece clave. Trabajo se consigue, lo que no hay es gente formada. Los gobiernos tienen que ayudar, tienen que empezar a generar puestos de trabajo, generar industria, generar trabajo y por el otro lado tienen que formar a la gente, capacitar a la gente para que empiece a trabajar, para que empiece a salir de su zona de confort y a tener una motivación por la cual salir de su casa e ir a trabajar. Así que esos son dos factores que me parecen clave. Por parte de Meloni, la medida me parece la acertada, me parece que no podés darles una ayuda de por vida, esto tiene que tener un principio y un fin, y por el otro lado que sea efectivamente para las familias más vulnerables y no que sea un subsidio que lo cobramos todos y acá no trabaja nadie. Así que cuéntenme en los comentarios qué piensan de esta medida, si están a favor, si están en contra, qué solución encontrarían ustedes o cómo creen ustedes que sería la mejor medida de solucionar este problema de la pobreza y la clase trabajadora en Italia y cómo podrían de esta forma beneficiarse sin la necesidad de un subsidio. Espero que les haya gustado muchísimo este video, espero que les sirva, denle un like, suscríbanse si todavía no lo hicieron y ahora nos vemos en el próximo video.